¿Cuál realidad deseamos? Está en nuestras manos. Vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Los residuos de alimentos, coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos. Limpiemos la grasa de los sartenes y ollas. Estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos. Usted decide. El agua es vida. Cuidémosla. Rosales informa en este momento estamos teniendo mucho más afectación, ya tenemos casas que están completamente tapadas hasta arriba de las ventanas. Más de 1.400 comunidades son vulnerables a inundaciones y deslizamientos. En mi comunidad nos informamos, definimos lo que cada quien debe hacer, alertamos a los vecinos y no dudamos en evacuar ante la posibilidad de inundaciones. La organización comunitaria es la clave para protegernos. Juntos prevenimos mejor. Este es un mensaje de la Comisión Nacional de Emergencias. Elecciones presidenciales Costa Rica 2022. Información para decidir bien. Él es Rodrigo Chávez Robles, candidato del Partido Progreso Social Democrático, y nuestro invitado especial para conversar sobre las ideas país que más nos convienen. En El Guardián, en este cara a cara con los presidenciables. Qué grato poder volvernos a encontrar en este cara a cara con los candidatos a la presidencia de la República. Bueno, y tengo que decirles que uno, antes de comenzar, tiene esa oportunidad de conversar con el personaje e ir conociendo más allá de la figura política, sino al ser humano, analizándolo. Hoy me tocó con alguien, cuando usted nos vea en un plano general, mamulón, ¿verdad? Como dice uno en Costa Rica, grande. Y bueno, y así son también de grandes sus aspiraciones e intenciones. Nosotros no venimos, y lo hemos advertido, a preguntar más de lo mismo. Costa Rica no necesita eso. Costa Rica necesita implementar ideas, pensamientos y ante todo jugar limpio. Si logró inscribirse, el Tribunal Supremo de Elecciones dio carta blanca, lo que ahora necesitamos es que estos señores utilicen todo su intelecto para pensar en el bienestar del país. Él es Rodrigo Chávez, hoy está con nosotros. Agradecerle, don Rodrigo, la deferencia para que acompañe al Guardián y a toda la audiencia que quiere escuchar, ver y entender sus ideas. Muchísimas gracias, don Richard. Es un honor para mí estar con el Guardián, el innovador, el que rompió y abrió trocha en los medios digitales en Costa Rica. Felicitaciones por eso. Y cuando dijo mamulón, me acordó de cuando mi mamá me regañaba. Así es que también hay una química de parte mía. Es un gran placer estar aquí. ¿Con qué país sueña usted, don Rodrigo? Mire, yo sueño con un Costa Rica que sea mayoritariamente de clase media, donde el ser clase media sea robusto, no que una enfermedad o un accidente o que perder el trabajo lleve a la gente a la pobreza. Y esa clase media nace de la igualdad de oportunidades para las personas. El que nació rico ya nació rico, pero a las personas hay que darles oportunidades. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que darnos cuenta que el país de oportunidades que éramos, ya no somos. Costa Rica pasó de ser una de las sociedades más igualitarias del mundo a una de las más desiguales del mundo. Las primeras 10, y eso no se vale. Entonces, tenemos que volver a generar prosperidad para la mayoría de las personas. Y eso requiere dos cosas: un sector privado pujante, vibrante, innovador, así como el Guardián, y productivo. Y requiere un sector público que no sea un obstáculo y que le dé servicios a la población, porque para eso fue creado. Seguridad pública, salud, etc. No hay un país en el mundo que haya alcanzado bienestar sin esos dos elementos.
y especialmente si en un sector público y privado que no sean corruptos, que no se pongan de acuerdo entre ellos para explotar a la mayoría de la población. Y eso nos está pasando en Costa Rica con capitas muy delgadas del sector privado y capitas muy delgadas del sector público, porque la mayoría de los empresarios son como usted, la mayoría de los empleados públicos son gente buena, pero se han amalgamado, ha habido un contubernio entre esas dos capitas, grupos muy pequeños, para aprovecharse de la mayoría de la gente. Yo coincido con usted con que el sistema está agotado. Es un sistema que no da muchas oportunidades, es un sistema... alguien a quien yo le tengo mucho cariño decía que mientras en otros países para hacerse millonario hay que ser emprendedor, en Costa Rica para ser emprendedor hay que ser millonario, porque los trámites generan muchísimos costos. La tramitología nos convierte en uno de los países con más incomodidad a la hora de hacer negocios, don Rodrigo. Eso es un número incomodísimo cuando uno ve que Costa Rica está dentro de los 10 primeros países más complicados para hacer negocios. Usted es un hombre de mundo y usted sabe bien que tenemos que generar mucho negocio, mucha actividad. Y aquí es donde voy. Usted me pinceleaba esa idea. ¿Cómo hacer lo que usted quiere? ¿Dónde empieza esa magia? Porque son 4 años, es poco tiempo, sí, y hay que trabajar desde el primer día. ¿Cómo lo haríamos, don Rodrigo? Vea, nada más para complementarle el dicho a su amigo. Si Elon Musk, Bill Gates y Jeff Bezos, los 3 dueños de las empresas más grandes del mundo, Amazon, ¿cómo se llama? Microsoft, sí, Microsoft en inglés, y Tesla, hubieran nacido en Costa Rica, lo que hubieran terminado teniendo es una ferretería o una bomba de gasolina. Así es. Porque aquí el obstáculo principal es no dejar que los negocios crezcan. Entonces empezamos. Mire, el invertir, el tomar decisiones como la que tomó usted cuando fundó el Guardián, requiere valentía, requiere recursos, requiere apoyos. Yo creo que en Costa Rica ya es hora que montemos, por ejemplo, en la parte de tramitonomía que mencionaba usted, ventanillas por propósito único. ¿Usted sabe qué es eso? La interacción suya con el Estado es a través de una página de internet, en la computadora suya o en la de su hermana. No importa. Usted quiere propósito único. Busquemos un propósito, construir una urbanización para dar empleo, comprar cemento, todos esos encadenamientos. En un país inteligente, lo que usted tendría que hacer es meterse a una página que se llama la página Ventanilla Única para Construcción, y usted lo único que tiene que subir es la información que no es pública. Y el título de la propiedad, lo que llamamos la escritura, es público. El plano catastrado es público. El plan de suelos es público, o debería ser público. Las regulaciones de SETENA y SINAC deberían ser públicas. Entonces, ¿qué es lo que sube usted? Un plano de la urbanización, y se va a construir casas, los planos de las casas. Su número de cédula jurídica o personal, y ya el Estado, la caja, le pregunta a Hacienda con bases de datos unificados, el Registro Nacional le da al SINAC el plano catastrado y la ubicación exacta, etc. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Y no estoy soñando, esto existe, que a usted le podrían dar, o le deberíamos dar, y en mi gobierno vamos a empujar mucho por eso, si Dios quiere que lleguemos y ustedes nos apoyen, le deberían dar un silencio positivo vinculante. Que el día que se venció el plazo, a las 12:01 de la madrugada, le mandan un correo con un documento que dice: en ausencia de objeción de las autoridades, usted puede empezar a construir ya. Le voy a contar una anécdota. Nosotros, pues la gente sabe que nosotros estamos sacando productos, entre ellos Café del Guardián, y nosotros nos pasó una anécdota muy interesante. 2 semanas esperando a que nos dieran una respuesta, y tuvimos que ir físicamente al Ministerio de Salud para que nos dijeran que teníamos que ir al municipio, y en el municipio llenar una serie de trámites, como usted lo decía, que son de consulta pública. Don Rodrigo, y eso nos va a matar, porque, bueno, insisto, porque Rodrigo Chávez es un hombre del mundo que sabe que las oportunidades se van así. Los capitales no están para soportar ese tipo de malabares. El problema es que estamos perdiendo oportunidades, don Rodrigo, en un mundo
que no pierde oportunidades. En un mundo que no perdona, un mundo que no perdona la pereza, el atraso, el exceso de trámites. Vea, don Richard, ¿cómo puede ser que en Costa Rica hayamos celebrado hace poco una ley de protección al ciudadano de la tramitología? Y cuando dicen silencio positivo, yo me refiero al silencio positivo, eso, automático y vinculante. Estoy de acuerdo. ¿Usted sabe a qué se refieren ahora aquí en la Asamblea Legislativa? Doña Silvia Hernández, Dios la bendiga, dice, para silencio positivo usted va donde un notario, donde un abogado presenta un escrito que no le han dado de silencio positivo y lo pide otra vez. Eso es un trámite más. Eso es patear la bola en el trámite. Platal, don Rodrigo, porque, por ejemplo, si estamos hablando de atacar el problema de desigualdad, tenemos que pensar en gente que tal vez tiene para invertir un poquito, no para ponerles más costos, don Rodrigo. Eso no puede ser. Pero vea, mire, la Caja Costarricense de Seguro Social, no se equivoquen, es un pilar de esta sociedad, pero la tenemos que defender, la tenemos que proteger y la tenemos que mejorar. ¿Cuál es su visión, don Rodrigo, en torno a la Caja? Mire, la Caja es una institución que es fundamental al tejido social de este país. La Caja hay que protegerla, hay que fortalecerla. Tiene 60,000 personas trabajando ahí casi, que la gran mayoría son gente muy buena, pero que ha cometido errores muy grandes la Caja y que la han debilitado. Veamos el tema de, usted habla de ser empresario en Costa Rica. Aquí hay una gran cantidad de gente, especialmente por la crisis económica que vivimos, que quiere ganarse la vida ellos produciendo sus propias cosas, siendo taxista, produciendo jalea, etc. Usted va a la Caja como una persona empresaria propia y le dicen, usted no se puede ganar menos de 850,000 pesos al mes libre de polvo y paja. Eso técnicamente se llama la base mínima contributiva. Y le vamos a cobrar casi el 20% de esos 850,000. Aunque se gane 600,000, aunque se gane 500,000, eso es lo menos que usted puede ganarse. Y además le vamos a escarbar por 10 años y le vamos a dar una factura. Me debe 10 millones de pesos o 6 millones de pesos, dependiendo de lo que la Caja estime. Así no se promueve el ser empresario pequeño. Además hay un problema serio. La mitad de la gente que trabaja en este país está en el sector informal. No tiene ni pensión ni cobertura de salud. Entonces, algo tenemos que hacer con la Caja para convertirla en lo que fue. Una parte muy importante de la formación de capital humano que hace Costa Rica de sus ciudadanos. Gente saludable y gente con una vejez digna. Y ya eso no está garantizado a menos de que hagamos algo. ¿Sabe qué? A mí me gustaría mucho que hable porque a mí me parece que el papel del Banco Central debería ser un poco más presente. Sin embargo, algunos dicen que el papel de reactivar la economía debe ser del Ministerio de Hacienda, no del Banco Central. ¿Usted está contento con las políticas económicas del Banco Central? ¿O cree que podría ser más positivo y reactivarlo? Estoy tratando de que usted nos ilustre, ¿no? Mire, el Banco Central, como en todos los países modernos, tiene independencia. Y no es la responsabilidad del Banco Central. Y yo no creo que el Banco Central en Costa Rica en estos momentos deba meterse al juego porque nos puede causar un serio problema de expectativas y desmoronarnos el muñeco. Estamos guindando de un hilo. Entonces, mejor no menear el muñeco para que no se nos reviente. ¿Por qué los ticos no lo entendemos? Perdóneme, porque cuando nos hablan de la deuda, de todo, para mucha gente eso no tiene como una idea concreta, don Rodrigo. Es que el tico lo que tiene que entender, sí, señor, y los ticos, algunos lo entendemos, es que un sistema donde el Estado se dedique a regalarle plata a ciertos grupos del sector privado que puso a los jerarcas ahí no es sostenible. Eso se llama el capitalismo de amigotes. Entonces, fíjese, Costa Rica hay muchísimos agricultores de arroz, 550. Esos que siembran arroz apenas raspan el fondo de la olla. Pero hay 4 industriales que se ganan 160, 180 millones de dólares al año de la bolsa de la gente que paga por un arroz muy caro. Usted y todas las personas que nos están viendo, don Richard, pagan electricidad que no consumieron en el recibo de electricidad, pagan electricidad que no consumieron
para pagarle a cogeneradores electricidad que no generaron. Entonces, ¿usted se da cuenta qué es eso? Y por eso la energía eléctrica de Costa Rica es de las más altas de América Latina, porque hubo un abrazo entre amigotes, comprometete, hice a comprarme la energía que yo voy a generar, aunque no la ocupes. Costa Rica tiene una capacidad instalada de generación de 3.2 gigawatts hora y consumimos 1.6, 1.7, la mitad. Entonces, cada vez que una empresa o un hotel o usted en su casa prende la luz, tiene que pagar por energía que no consumió. Y por eso es tan cara. Y eso fue por amigotes. Las medicinas. Costa Rica, las medicinas son más caras que en España, que en Francia, que en el norte de Europa. ¿Por qué? ¿Es que somos más ricos o que las medicinas son diferentes? No, es lo mismo. Porque el Ministerio de Salud no inscribe medicinas nuevas y cuando las inscribe, dice solo el que las fabrica, la compañía que las fabrica, o un representante exclusivo las puede importar. Entonces las importan y las venden al precio que les da la gana. Cuando el Tratado de Libre Comercio, independientemente de lo que usted dice, el Tratado de Libre Comercio que firmó Costa Rica permite la importación paralela de medicinas. Y aquí no, el Ministerio de Salud dice, eso no es conmigo. Y usted en su casa, cuando va a la farmacia, paga 2, 3, 4 veces lo que paga un europeo. ¿Por qué? ¿Por qué en Costa Rica la agricultura, que es tan importante, no puede utilizar agroquímicos que son más amigables con el ambiente, más productivos, más baratos y que no son veneno? ¿No? Porque lo mismo, el MINAE y el MAC no registran agroquímicos, no se pueden importar agroquímicos modernos y entonces le venden más caros los venenos que estamos usando, tecnología del siglo pasado, para la piña que envenena al trabajador, envenena al consumidor, envenena el suelo, se mezcla con ciertas sustancias que hay en los suelos en las aguas de Guanacaste, que está causando enormes problemas renales en ciertas partes de Guanacaste. Usted es una eminencia académica. Y déjeme le digo esto, ¿y esto por qué es? Porque hay importadores que dicen no, incluyendo gente muy poderosa en el país, que importan glifosatos, los diluyen, que son los venenos, y los venden aquí, y nosotros podríamos traer de Europa o de Estados Unidos productos muchísimo mejores. Perdón, don Richard. No, usted es una eminencia académica y creo que en economía pues es muy agradable, pero uno diría que esto es tan difícil de entender, don Rodrigo, lo que usted nos está contando. Por ejemplo, yo he ido descubriendo que la carne es muy cara porque hay 5 impuestos. Antes del proceso, antes de que la gente llegue a la carnicería, hay 5 impuestos. Hay 110 impuestos, de los cuales son 4 los que recauda Hacienda, en los cuales se centra. Hay un montón de gente haciendo nada. Pero la pregunta, don Rodrigo, esto es tan difícil para que la gente que está en el poder lo comprenda. ¿Por qué? No, difícil no tiene nada. Yo pasé 5 horas explicándoselo al presidente de la República, pero no solo eso, los problemas del MEP. Mire, yo he trabajado en 45 países entendiendo, aparte, bueno, voy a contarle un poquito de mi historia. Yo saqué un doctorado en economía, esos son 23 años de universidad. Sí. Bueno, de educación, de kindergarten hasta que me gradué. Trabajé en 45 países haciéndome preguntas, ¿qué hace que el sistema educativo de Vietnam sea la mitad de caro que el de Costa Rica y produzca resultados en las pruebas internacionales en los primeros 10? Nosotros somos el doble de caro y estamos de 60 o 59, ya ni me acuerdo porque me da vergüenza, de los países que hacen PISA. Hágase esa pregunta, y como economista me metí a estudiar eso. ¿Por qué el costo de la vida en Costa Rica es como es? ¿Por qué es tan carísimo producir en Costa Rica? Eso es lo que yo hice por 28 años. Hacerme esas preguntas, dialogar con los gobernantes, sugerirles cómo corregirlo. Diagnóstico, serio y preciso, tratamiento, implementación y ejecución de ese tratamiento. Aquí se puede hacer, pero que se le paren los callos a gente muy poderosa. Gente que está financiando las campañas políticas hoy de muchos políticos. Cuando se le habló a Carlos Alvarado de esto, el presidente Alvarado, ¿qué le dijo? ¿Cuál realidad deseamos?
Está en nuestras manos. Vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Los residuos de alimentos, coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos. Limpiemos la grasa de los sartenes y ollas. Estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos. Usted decide. El agua es vida. Cuidémosla. Rosales informa en este momento, estamos teniendo mucho más afectación, ya tenemos casas que están completamente tapadas hasta arriba de las ventanas. Más de 1.400 comunidades son vulnerables a inundaciones y deslizamientos. En mi comunidad nos informamos, definimos lo que cada quien debe hacer, alertamos a los vecinos y no dudamos en evacuar ante la posibilidad de inundaciones. La organización comunitaria es la clave para protegernos. Juntos prevenimos mejor. Este es su mensaje de la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Le entendió primero que todo? Mire, yo voy a brincarme esa pregunta. Vea, yo lo que creo es que aquí los políticos están amarrados porque han hecho negocios con esos grupos, han hecho compromisos con otros grupos, les deben y les cobran. Hoy por hoy, yo he rechazado todas las ofertas de donación. Alguien ha llegado a decirle, Claro. aquí hay platica, tome un maletincito. Claro, claro. ¿Y cómo se está vea. financiando, Rodrigo? No, y hay gente que es peor. Hay gente que dice, a este señor no lo podemos dejar llegar y ciertos medios lo único que tienen que hacer es arriarle y invisibilizarlo después, quítelo de las encuestas, no le den entrevistas, porque a este señor, y le digo literalmente lo que dijeron, no lo podemos ni comprar ni controlar. Aquí en Costa Rica nosotros somos los que mandamos. Y yo acabo de mencionar gente de esa, en estos que se están beneficiando. ¿No? El sistema banca de desarrollo, ¿a quién le da plata? No, ni me hable de eso. Ni le hable Hasta de eso. cólera me da. A usted podría ir al sistema banca de desarrollo. Hemos intentado muchas veces conseguir fondos y lo que nos hicieron fue mandar a un curso, a recibir un curso de 1 año para hacer negocios. Les decíamos, pero nosotros ya hacemos negocios. Usted tiene 15, 16 años de hacer negocios. Y además, es que lo controlan grupitos. Yo sé quiénes lo controlan, usted sabe quién lo controla. Sí. Usted sabe quién es la presidenta de la Junta Directiva. Y ahí que llegue Bill Gates o Elon Musk, jovencillos, o Jeff Bezos, a decir, tengo la mejor idea del mundo. Le van a decir, ¿usted quiere crédito? Es como decirle, pez, trépese en ese árbol y si llega arriba le damos el crédito. Porque le dicen, si le vamos a dar el crédito, pero tráigame los estados financieros auditados por PricewaterhouseCoopers de los últimos 5 años. Es fotocopia de la cédula de Moisés. Fotocopia de la cédula de Moisés. Y además, no, es que yo estoy empezando, yo quiero. Entonces tráigame las proyecciones financieras para los siguientes 10 años con un estudio de demanda, con un análisis de incidencia de impactos, con 17 simulaciones de tasa de interés, etc. Y usted sigue y sigue, ¿y la casa que me va a dar en garantía? ¿Y la finca que me va a dar en garantía? No, pero si yo tuviera eso, yo no necesito venir a pedirle plata a usted. Pero usted sabe cómo funciona en Estados Unidos, cómo funciona en Suecia, cómo funciona en Inglaterra. Usted tiene una idea, usted hace un librito chiquitico. Así empezó Bill Gates, así empezó Elon Musk, Jeff Bezos. Personas que tienen más de 100.000 millones de dólares de patrimonio. Eran muchachos pobres. Bueno, Gates no, nosotros Gates sí. Siempre fue papudo. Gates fue hijo de papudo. Pero Bezos y ¿cómo se llama? El de Apple que se murió. Steve Jobs. Steve Jobs era recogido, era un inmigrante del Medio Oriente. Ellos llegan, hacen su ideita, le piden una cita a un grupo de gente, le dicen, mire qué idea tengo, se llama Amazon. ¿Qué va a hacer usted? Esta es la idea de negocio. Vea, muchacho, usted dedíquese a diseñar Amazon. Yo le voy a ayudar con la contabilidad. Lo voy a llevar a una incubadora. Le voy a dar el capital semilla, que no es un crédito, es una inversión patrimonial en las acciones de la empresa. Usted y yo vamos a ser socios.
Vamos a ir creciendo y probando el negocio y después vamos a hacer lo que en inglés se llama un IPO, una oferta inicial en la bolsa, y de un momento a otro su idea despega. Usted nunca se tuvo que preocupar por nada más que lo que usted sabía hacer, que su idea. Y aquí en Costa Rica, el sistema de banca de desarrollo, que no es sistema, no es banca y no tiene nada que ver con el desarrollo, ¿quién que no esté conectado políticamente puede accesar esos fondos? ¿Nadie? No, hasta las incubadoras tiene una cola que le imagen enorme porque son las mismas, y voy a mencionarlos porque aquí podemos ser políticamente incorrectos, es un problema. Entonces estamos hablando, don Rodrigo, que ustedes quieren llegar a romper un sistema. Eso es complicado. Incluso la OCDE dijo que el problema de Costa Rica principal son los monopolios, los grupos de poder. ¿Usted cree que se puede, don Rodrigo? Realmente, sobre todo porque voy a esta idea. Usted lleva a Pilar Cisneros como su punta de lanza en la Asamblea Legislativa. Ahí es donde se hace todo. Usted puede ser electo, pero si no tiene mayoría legislativa, está feo para la foto. Vea, yo estoy feo para la foto porque usted me dijo que era mamulón, estoy bromeando. Pero fue con cariño, ¿verdad? No, yo sé que sí, igual mi mamá cuando me regañaba. Bueno, Richard. okay. Vea, yo soy una persona muy llana, a pesar de que me ha tocado ver el mundo. Muchísimo se puede hacer con esto. El lapicero del decreto y el lapicero del veto presidencial. A los ticos se nos olvidó lo poderoso que es esto. Esos monopolios que acabamos de mencionar, que nos hacen que Costa Rica sea uno de los países más caros de América Latina para vivir, para producir y para visitar, porque nos está matando con el turismo también, se crean por decretos ejecutivos y por regulación. Y en el derecho hay algo que dice, como se crea, se destruye. Como se arma, se desarma. Esto lo podemos hacer por decreto. La leche, el arroz, poner a la banca de desarrollo a funcionar, poner a Alicia a funcionar, un montón de cositas. Puede ser por decreto. Ahora, la parte de la Asamblea Legislativa es importante. Claro. Pero acuérdese que la próxima administración es la primera administración en la historia de nuestra nación en que vamos a empezar en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso. Entonces, usted puede llegar como presidente de la República, si usted es valiente, y le dice, Congreso, esto es lo único, esta ley de promoción a la inversión y esta otra ley de verdadera lucha contra la corrupción, son las dos únicas cosas que yo voy a convocar por los próximos meses. Explíquenle ustedes al pueblo de Costa Rica por qué eso no avanza a la velocidad de la calamidad nacional que podríamos estar teniendo de aquí a mayo. Porque eso es otro riesgo. Yo no le quiero venir a endulzar el oído a los ciudadanos diciendo, no, a partir del 8 de mayo esto, prendimos la luz y se acabó la oscuridad. No, vienen tiempos difíciles. O sea, es un parto con forceps, es un parto complicado. Es un parto complicado y sin Pero ahí anestesia. hay que equilibrar quién pierde y quién gana, porque es que el problema en estos partos normalmente ha habido un sector que siempre gana y nunca pierde. Ese es el problema, Rodrigo. En una sociedad cada vez más irreal, le digo yo que se parece cada vez más a un cuento de Gabriel García Márquez, Macondo. ¿Por qué? Porque usted ve realidades tan diferentes como la gente que puede, y no los critico, los alabo y ojalá pudiera estar ahí en el concierto de Coldplay, pero alguien que puede pagar una entrada carísima y otra persona que le está pulseando. Don Rodrigo, ¿cómo atacar esas diferentes Costa Ricas? Porque una cosa es la gente del Twitter y otra cosa es la gente del bus. Como hubo genialidades, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿siente usted que Costa Rica está dividido? Y ya había visto esto en otros países, de sociedades tan disímiles. Vea, don Richard, usted está haciendo un punto, o está poniendo un punto en la mesa que es muy inteligente y que es fundamental. En todo proceso de transformación hay ganadores y perdedores. Costa Rica se transformó en los años 80 por la crisis de Carazo, donde los empleados públicos que creían que eran intocables perdieron el 80% de su salario por la inflación que hubo en 1980 nada más. Es como que les hubieran quitado el 80% del sueldo, porque lo que compraban antes con 100, ahora lo tenían que comprar con 180, pero les dejaron el salario en 100. Entonces aquí nadie es inmune, nadie se salvó en el Titanic. Los de primera clase se hundieron con los que estaban en la casa de máquinas. No se salva.
Este país tiene amenazas. En todo proceso de cambio hay ganadores y perdedores. En el año 80, ¿quiénes ganaron? Fíjese, empezaron a acumularse los monopolios, empezaron a crearse unos patrimonios que no existían en Costa Rica. Algunas empresas periodísticas hicieron negocios que después tuvieron que ver cómo arreglaban. Algunas, no lo vamos a mencionar para... No, pues la gente sabe quién sí. Tiene una deudilla con la caja de 13,000 millones. Los empleados, las pensiones, teníamos un fondo de capitalización en los años 80, que era que la gente contribuía, eso generaba intereses y después distribuíamos. Pero vino el gobierno y dijo, usted caja me va a tener que invertir en bonos del Estado al 10% cuando la inflación era 120%. Entonces, ¿qué pasó? Se pellizcaron esa plata, como diríamos en la calle en Costa Rica, y tuvimos que pasar a un fondo de reparto. ¿Qué significa? Que la plata que entra cada mes se reparte cada mes, pero cada vez hay menos gente trabajando, menos gente contribuyendo y más pensionados. Entonces, si yo fuera una persona que tenga una pensión en Costa Rica, yo estaría muy preocupado de si esa pensión me va a alcanzar hasta que me muera. Y si yo fuera un joven, yo estaría pensando, yo tengo que crearme mi propia pensión. Ya qué triste. Entonces, en todos esos procesos hay ganadores y perdedores. Lo que pasa es que los ganadores se volvieron tan pocos, muy pocos, y ganan tantísimo, que eso le quita legitimidad. Yo no soy de izquierda, yo no soy comunista, yo no soy proestatista, pero le quita la legitimidad al sistema ante la enorme mayoría de gente. Yo me declaro liberal porque yo creo en que todos deberíamos tener igualdad de oportunidades y pulsearla ahí, pero vea, a partir de ahí. Y perdón que lo interrumpa, don Richard, yo sé que esta es su casa, pero quiero terminar la idea con todo respeto. El invitado de honor y más bien gracias. Muchísimas gracias. Entonces, aquí las ganancias de los pocos son tan grandes y las pérdidas de los muchos son tan grandes que podemos perder la legitimidad. Fíjese, nada más, costarricense, fíjese en el espejo de Perú. Pedro Castillo, presidente, maestro de rural, que Dios lo bendiga, pero no sabe casi ni leer ni escribir, gobernando un país de 30 millones de personas bajo la influencia del Sendero Luminoso. Y está empezando. El tipo de cambio se les fue ya por el cielo. Porque, fíjese lo que Hugo Chávez trató de tomar el poder por las armas, no pudo. ¿Cómo lo tomó? Deslegitimando el Estado, porque el Estado se había corrompido en una de las naciones más ricas del mundo. Y se eligió, y ahí están los venezolanos. Los más felices son los 7,5 millones que salieron. Fíjese en Chile, ¿quién va a ganar las elecciones? Gabriel Boric. Pero usted se está yendo muy adelante. Yo creo que este gobierno PAC es un gobierno populista. Y llegó al poder por populismo, llegó por la Virgen María, por el pleito entre homosexuales, y no llegó por ideas. Por ejemplo, este espacio lo estamos creando para generar esas ideas, don Rodrigo, y la gente debe reconocer, y por favor se los pido, reconozcan las ideas. A este señor hay que juzgarlo por las ideas. Yo quiero que usted haga ese análisis de ideas, porque en esta ocasión no nos va a salvar nada. Don Rodrigo, usted va, más bien yo creo que atrasado. Yo creo que ya estamos en una crisis institucional muy severa. No, por supuesto que estamos en una crisis. Le agradezco la corrección, don Richard. Si yo estaba diciendo que ahí viene el Cadejos, no, el Cadejos ya está aquí. Ya está, sí. Está en la sala. Pero yo lo que les quiero decir... Tanto fue así que usted le habló y nunca le entendió lo que usted le estaba diciendo. No, el Cadejos es una crisis que está ebulliendo. La pregunta es hasta dónde va a llegar y quién la va a controlar. Pero es que en esta crisis, obviamente el gobierno PAC y el PAC han sido dañinos al país, los dos gobiernos. Pero los dos gobiernos anteriores a ese, sí, fatal. Doña Laura y don Óscar, Liberación Nacional, don Óscar en el 2008, y a mí no me aprecian mucho, dijo, hay una crisis hipotecaria mundial, tenemos que hacer política fiscal contracíclica. Vea qué palabras más sofisticadas. Es decir, que el gobierno gaste. Y en lugar de construir infraestructura, ¿qué hizo? Miles de empleados públicos más, Dios los bendiga, más salarios, etcétera. ¿Para qué?
para reelegir a Liberación Nacional y que entraran en el área y usted hablaba al principio de algo muy interesante, sacar a la gente de la pobreza de forma real. Oscar Arias hizo una jugada brillante que fue sacar a los pobres de la pobreza aumentando la pensión del régimen no contributivo en 10,000 pesos y luego volvieron a caer estrepitosamente y ahora llegar a 425,000 en pobreza extrema. Esos que tienen menos posibilidades porque no tienen educación, no tienen acceso a ningún tipo de fuente de financiamiento y estamos feos por la foto. Tengo 2 minutos, don Rodrigo. ¿Por qué la gente debe votar por usted? La gente debe votar primero, la gente no debe votar por los mismos de siempre. Tenemos 8 gobiernos, de Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, 2 del PUS, 2 de Liberación y 2 del PAC. Y ellos nos trajeron gradualmente a diferentes velocidades, pero en la misma dirección de la crisis que vivimos hoy. Y si a usted lo estafan una vez, señor y señora, bueno, la vergüenza es del estafador, pero si la estafan 8 veces seguidas y ahora una novena, la vergüenza debe ser suya. Tienen que votar, pero tienen que pensar por quién votar. ¿Por qué yo creo que el movimiento, el Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez, el doctor Stefan Brunner y la doctora Mary Munive representamos una opción buena? No tenemos rabo que nos maje, no tenemos compromiso, somos 3 doctores en una papeleta hablando de preparación, sabemos qué es lo que hay que hacer, tengo la experiencia internacional, tengo la preparación académica, pero ¿sabe usted qué es lo que nadie más tiene? Porque si yo hubiera encontrado a alguien, así yo hubiera ido a ofrecerle el apoyo en lugar de lanzarme yo. Lo que yo tengo es que por usted yo sí me voy a comer esa bronca, porque este país no aguanta más de lo mismo. Hoy se van a ir a dormir 435,000 personas con hambre porque no pudieron juntar 1.500 pesos para comerse 2.400 calorías de comida. En Costa Rica, y eso no es producto de nuestro material genético. ¿Cómo le va a explicar usted a esas personas, o yo, o usted, don Richard, que se fueron con hambre, que en la trocha ni siquiera han ido a juicio, en la estafa a la trocha, que en la cochinilla se robaron 78,000 millones de pesos, que en la carretera San José-San Ramón llevamos San José-San Carlos, llevamos 50 años construyéndola y ya nos gastamos 65 millones de dólares, que usted paga la energía eléctrica más cara de América Latina para pagarle a generadores que no generaron. ¿Cómo les podemos explicar eso? ¿Hasta dónde va a aguantar el sistema? Y si no es en el 6 de febrero del 2022, si volvemos a meter la pata, va a ser a medio camino o en el 26. Costa Rica no es pobre, han empobrecido y ellos lo hicieron. Conmigo se les va a acabar la fiesta. Finalmente, yo porque no me voy a dejar esto, porque siempre me gusta que usted lo cuente. ¿Cuánta plata se gasta el Ministerio de Hacienda en alquileres? 16 millones de dólares al año. ¿Al año? Sí, señor. ¿Cuánto bien podríamos hacer con una ciudad? Porque esa idea me gusta mucho. Tenemos los terrenos y ya levantar una ciudad para evitarnos, una ciudad estatal para evitarnos el pago de alquileres. Pero esos son los que no quieren que usted llegue también. No, jamás. Yo sé quiénes son. Sí. Don Richard, le voy a dar una primicia que no le he dado a nadie. Por favor. Aquí en Costa Rica se está cocinando un chorizo sin precedente. Quieren licitar 350 millones de dólares en fibra óptica para llevarla a internet. Starlink y SpaceX, 2 compañías, están haciendo pruebas con enjambres satelitales a 5G en Chile que no cuestan, a Costa Rica nos costarían 4 o 5 millones de dólares al año. ¿Y por qué quieren ahora sí licitar esos 350 millones? Por la misma razón por la que Hacienda gasta 16 millones de dólares al año en alquileres. Hemos comprado el mismo edificio ahí frente a la Plaza de la Cultura 4, 5, 6 veces en alquileres el valor fiscal. Pero es que a mí me da tristeza que no lo veamos, pero no importa, me van a seguir arriando, me van a seguir sacando cosas, pero yo me como la bronca porque este país es nuestra patria. Y nosotros como medio nos vamos a comer la bronca y nos comprometemos de darle espacio a la gente para que escuche ideas. Gracias, don Rodrigo, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, don Pura Richard, vida. que Dios lo Gracias bendiga. a ustedes. Y bueno, don Rodrigo no se va con las manos vacías, le vamos a dar cafecito del Guardián. Así que gracias a todos ustedes, hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¿Cuál realidad deseamos?
está en nuestras manos. Vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Los residuos de alimentos, coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos. Limpiemos la grasa de los sartenes y ollas. Estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos. Usted decide. El agua es vida. Cuidémosla. Rosales informa en este momento que estamos teniendo mucho más afectación. Ya tenemos casas que están completamente tapadas hasta arriba de las ventanas. Más de 1.400 comunidades son vulnerables a inundaciones y deslizamientos. En mi comunidad nos informamos, definimos lo que cada quien debe hacer, alertamos a los vecinos y no dudamos en evacuar ante la posibilidad de inundaciones. La organización comunitaria es la clave para protegernos. Juntos prevenimos mejor. Este es un mensaje de la Comisión Nacional de Emergencias.